Sin embargo, lo que no dice el juez es que en la declaración, porque utiliza elementos especulativos e inferenciales de menor calado. En directo con Coronel. Tenemos en este momento comunicación con uno de los protagonistas de este proceso, el abogado defensor Miguel Ángel del Río, a quien le damos la bienvenida. Doctor del Río, ¿cómo está? Pues Daniel, muy satisfecho dentro de todos los escenarios que teníamos previstos. Este termina siendo el más atractivo en esta primera instancia, pese a que haya una sentencia condenatoria. Nos preocupaban evidentemente los montos de la dosificación punitiva, pero estamos muy tranquilos porque hoy sentí que la sentencia condenatoria estuvo más floja que el sentido del fallo. Entonces, existen suficientes elementos para revocar esta decisión porque el juez de conocimiento, Daniel, Federico y Silvia, lo que hace es una construcción indiciaria equivocada, porque utiliza elementos que no se pudieron estructurar, porque utiliza elementos especulativos e inferenciales de menor calado para estructurar una sentencia condenatoria. Y una cosa que me llamaba la atención, los mismos elementos y las mismas consideraciones que utilizaba para absolver al odontólogo Celi, los utilizó para condenar a Aida Victoria. Es decir, estoy absolutamente seguro que Aida Victoria saldrá en libertad en la decisión de segunda instancia, porque esto no admite una gran consideración ni un análisis profundo por parte del Tribunal Superior de Bogotá, Daniel. Doctor del Río, para la audiencia, repasemos un poco cuáles son esos elementos, que es que me parece un punto bien importante, que se utilizan en un caso en favor de Celi y en el otro en contra de Aida Victoria Merlán. Sí, mire un punto importante. Dice la decisión que así el doctor Celi haya podido ver la soga, por ponerle un ejemplo, eso no lo hacía responsable penalmente. Sin embargo, ese elemento de observación de la soga por parte de Aida Victoria lo construye inferencialmente para condenarla. Fíjese que hay un aspecto que me parece muy importante. Dice, tres son los puntos fundamentales. El primero, y voy a construirlos progresivamente. Advierte el juez que es creíble el testimonio de la dragoneante desde el momento en que sale del establecimiento carcelario. Y entonces manifiesta que el argumento que nosotros dimos de que ella tenía un reloj costoso no es tan válido porque los relojes no son elementos prohibidos por el establecimiento carcelario. Sin embargo, lo que no dice el juez es que en la declaración a través de la cual se le impugnó credibilidad a la dragoneante, esta lo que decía es que no llevaba ningún artefacto con ella, ni manillas, ni relojes, ni accesorios. La dragoneante nunca habló de elementos prohibidos, habló de elementos en general. Por eso es tan importante que si la dragoneante dice que no llevaba ningún elemento, le aparezca un reloj. Ahora, tampoco advierte el juez de conocimiento la manifestación de la otra dragoneante que se contrapone con esta anterior, que establece que ella no requisaba a los funcionarios públicos y que no lo hacía porque a su criterio, el de la otra dragoneante, solamente se podían requisar los funcionarios públicos a través de una orden del director del centro penitenciario. Es decir, que ya a partir de ese momento, esa contradicción de la salida del establecimiento carcelario debe ser utilizada en favor de Aida Victoria, porque recordemos que en materia penal la duda siempre terminará favoreciendo a la indiciada, en este caso Aida Victoria. Pero más aún, que era lo que hablábamos anteriormente, si se pudiera superar ese estándar adjetivo, y entonces imaginémonos que ella no llegó con la soga y con el guante al centro odontológico, sino que se encontró con ellos en el baño. Tampoco el juez de conocimiento advierte algo fundamental.
Federico, Silvia y Daniel, y es que el dragoneante que la acompaña en el centro odontológico había estado con ella hace 15 días. ¿Por qué no es posible que ese dragoneante haya introducido en el baño los elementos materiales probatorios? Dice el dragoneante, yo nunca revisé el baño. Significa que a ese baño o podían estar los elementos de soga y guantes ahí previamente, o pudo otra persona haberlos introducido o incorporado ahí. ¿Por qué la deducción de que si ella no salió con los elementos de la cárcel, los elementos están en el maletín del joven Esteban? Eso no tiene ningún sentido. Eso es una construcción inferencial muy, muy débil. Entre otras cosas, recordemos que en materia penal, voy a decir una cosa técnica, pero fácil de explicar. En materia penal se utiliza una construcción que se llama prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria es un elemento de la inferencia, de la lógica de los seres humanos, que a través de la estructura de la regla de experiencia nos lleva a una conclusión. ¿Qué significa eso? Significa que si el dragoneante nunca revisó el baño, la soga y la cuerda y los guantes podían haber llegado ahí por cualquier medio, por cualquier vía, o a través del maletín del joven, o a través del ingreso del propio funcionario, o del propio dragoneante, o a través de cualquier otra cosa. Eso es un centro abierto al público. Podía cualquier persona haber ingresado a ese baño y dejar esos elementos. Entonces, ¿qué significa? Que la prueba indiciaria utilizada por el juez no es grave, lo cual debiera constituirse precisamente en elemento detonante para tomar la decisión. La prueba indiciaria utilizada por el juez de conocimiento es leve. ¿Qué significa que la prueba indiciaria sea leve? Que puede relacionarse con varias posibilidades. Es decir, queda en el aire la concreción de que eso fue ingresado ahí por el joven Esteban. Y con una parte que termino, que me parece aún más importante. Imaginemos solo por un instante que el joven Esteban llevaba la soga, la cuerda, los guantes en su maletín. Se pudo probar que Aida Victoria lo instrumentalizó. Él ha podido tener eso ahí porque su mamá se lo pidió o porque otra persona se lo pidió, pero nunca en la decisión se ha podido establecer que quien lo instrumentalizó fue su hermana Aida Victoria, porque para hacerlo se necesitan establecer dos elementos, y con esto termino este contexto. Con relación a la complicidad en la fuga de presos hay que probar el nexo causal entre la conducta de Aida Victoria y el éxito de la fuga. El éxito de la fuga se consiguió, pero la intervención de Aida Victoria no. Por lo tanto, la conducta era atípica. Y con relación al ejercicio de la coautoría para el uso e instrumentalización de menores, el elemento que se debía utilizar era precisamente la conducta dolosa por parte de Aida Victoria sobre la instrumentalización de su hermano y que su hermano haya hecho inicio de la fase ejecutiva de la comisión del delito. Ninguna de las anteriores se pudieron establecer y ninguna de las anteriores se pudieron probar. El juez de conocimiento hizo una inferencia muy extraña. Dijo, si ella salió del penal sin todos los elementos y el muchacho estaba ahí con un maletín, pues el muchacho llevaba en el maletín la soga y por eso se fugó su madre. Y como es hermano de Aida Victoria también es responsable penalmente. En eso se resume la decisión bastante opaca y carente de profundidad de este juez de conocimiento.